Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer tiempo con Madrid Titanes. Según marca la tradición del rugby, después de los dos tiempos que forman un partido, el equipo local invita al equipo visitante a tomar algo, para estrechar vínculos y crear comunidad. Hoy os queremos invitar a tomar algo con nosotros en la sala Miu Japonés y charlar sobre rugby, deporte y mucho más. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy cansado. ¿Y eso? Porque he ido al gimnasio esta mañana y estoy muy cansado. Estás de un deportista y... Sí. ¿Tú eras tan deportista de pequeño? No. Jamás en la vida. De pequeño, como yo soy de una ciudad con playa, lo que hacía era mucho deportes de agua. Deportes de agua. Sí, yo hacía windsurf. Windsurf. O sea, no te imagino haciendo súper windsurf. surfera yo. Por eso, y mucha natación. Y mucha natación. Yo también hice natación. En mi guardería como que nos apuntaban a natación y yo lo odiaba. Porque eras una nutria desde chiquitito. Pues recuerdo un evento traumático. Yo creo que de ahí viene el trauma de mis padres. ¿Qué pasó? Que había una competición y mis padres no consiguieron aparcar y no me vieron. Y yo recuerdo no nadando de espaldas ahí y llorando. Yo nunca llegué a competir, no fui tan bueno. No, yo creo que la competición esta era el festival de invierno o el de otoño o algo así de estos que hacían, pero bueno. Sí, y ese es tu pasado con la natación. No, luego me apunté... Un festival que no te vieron tus padres. Luego me apunté... Bueno, estuve como que desaprendí a raíz de eso y tuve que apuntarme de nuevo a clases. Y luego nadé cuando vivía en Alemania, en Bremen, en el equipo LGTB de allí. Nos llamamos Werder Bremen, que el equipo local es Werder y el Werder es un juego de palabra con más caliente. Los gays, vale. siempre. Es que como no hablo idiomas, no... Chica, es que tienes que empezar a mejorar un poquito. ¿Y ahí sí te vieron tus padres competir o tampoco? No, hijo, claro. No. Ahí descubrí las competiciones LGTB, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Y es que en las de natación vas en bañador, no claro, hace falta nada. No hace falta... Bueno, las de rugby también, o sea, que eso lo hemos visto ya en las últimas. Pues yo creo que hoy tenemos una persona que de natación sabe un poquito más que nosotros. Bastante, yo creo que sí. A ver, ¿quién es? Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Carlos. Carlos Peralta, nadador olímpico. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy. Conociendo este salón que no lo conocía. Es un hotel maravilloso, el Hotel Axel. Siempre lo recomendamos a todo el mundo. Pues Carlos es, lo primero de todo, ex nadador olímpico y yo creo que seguramente me haya equivocado y vi una página antigua, pero ponía que eras 21 veces campeón de España absoluto en 200 metros mariposa. ¿Alguna más ha caído? O no, ahí ya me retiré. Ahí ya te retiraste. Dijiste, ya está, ¿no? Con 21 yo ya estoy. Me gustaba el número, yo creo. 21. Curioso, ¿verdad? No podía haber sido 7, ¿no? Sí, bueno, a ver, la decisión cuando tomas ya de dejar de competir es un poco cuando te nace, ¿no? Ya en ese momento no estás contando ya los números. Y es verdad que cuando tenía... Sí recordaba los números de cuánto tenía, pero decías que ya dejas de tener la ilusión esa de... Me daba igual 22 que 23, que 21, que 29, ¿no? Entonces, bueno, pues se toma la decisión de uno que se retira. Pero bueno, ahora cuando lo veo con perspectiva digo, uy, pues son muchas, ¿eh? Sí. Vamos, el número apabulla un poco. ¿Te imaginas que fuéramos 21 veces ganadores de un partido con Madrid Titanes? Solo una vez yo ya estaría bien. Y además en mariposa, ¿en natación os especializáis en algún tipo de técnica o tú? Bueno, en general cuando estamos entrenando sí que entrenamos, sobre todo cuando eres más pequeño, casi todos los estilos. Es verdad que cuando vamos haciéndolos un poquito más, pues bueno, categoría absoluta, es más fácil si centras un poco el tiro. Claro. Pero es verdad que hay pues ciertos estilos que son pues a lo mejor más parecidos. Es fácil, por ejemplo, los mariposistas también suelen ser buenos, por ejemplo, en otros estilos como el crawl. O bueno, también crawl y espalda también hay típicos de deportistas que, pues nadadores que hacen y nadadoras que hacen esos dos estilos. Braza mariposa incluso, hemos visto ahora a Leon Marchand, por ejemplo, el campeón olímpico, el francés, que ha sido la eminencia de los juegos, que ha nadado mariposa y braza, pero que no es muy típico, pero que existen casos. Y bueno, pues en el entrenamiento sí que tocamos todos y los más versátiles, en este caso, son capaces de nadar varios estilos, pero bueno, también depende. Yo, por ejemplo, sí que ya empecé a centrar el tiro porque sí notaba que tenía mejor cualidad nadando mariposa. Y me parecía como que el objetivo que yo tenía, que era pues llegar a unos Juegos Olímpicos o finales de campeonatos del mundo y de Europa, tenía más facilidad en mariposa que si yo estaba, por ejemplo, en una época que nadaba mariposa y estilos, ¿no? Las pruebas de estilos que son todos juntos. Pero claro, no tenía tiempo suficiente como para poder entrenarlo todo y al final no se trata de entrenar muchísimo porque hay un momento que el cuerpo ya no necesita descansar y no llega a un Te lo he dicho muchas veces cuando vas al gimnasio, pero bueno. Entonces, claro, tenía como que dividirme y tenía la sensación de que se me iba a quedar como, bueno, pues muy bueno en estilos y también mariposa, pero no excelente en ninguno. Claro, ya. Hay algunos deportistas que son capaces de hacer excelente todo y es envidiable, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, yo sí que
a nivel estratégico vi que era bastante mejor en mariposa, y por lo que os digo, a partir de categoría absoluta ya sí que nadaba solamente mariposa a nivel de intentar clasificarme a grandes campeonatos, Claro. pero por ejemplo en europeos infantiles y juniors, es decir, categorías de 15-16 y 17-18, a los europeos iba con estilos y mariposa. O sea, hasta los 18 mantenía las dos así, pero ya con 18 no me clasifica a Ya te Londres. hiciste mayor. Más o menos, no me clasifica a Londres y sí que sentía que tenía que poner como todos los huevos en una cesta, ¿no? Es decir, pues todo aquí. Claro. Y vamos, por marca sí que a lo mejor era un poco mejor en mariposa, que también me lo facilitaba hacia dónde ir, pero también lo que más me gustaba y me sentía más cómodo. Y también es que desde los 15 ya era 16 campeón de España en mariposa, pero en estilos no lo era, entonces era un poco, bueno, pues seguir esa línea. Pero mariposa es que es muy técnico, ¿no? En plan, bueno, o mi sensación, Sí, ¿no? sí, Es sí. el estilo que todo el mundo no aprende, por así decirlo. ¿no? Claro, bueno, a ver, mariposas de los que si no lo aprendes bien la coordinación cuando eres bastante pequeño, es muy difícil luego siendo más adulto. Y luego que tienes un desgaste tanto de hombros, en general de cansancio, Claro. no podemos hacer los metros a mariposa que hace la gente a crawl. No, durante el entrenamiento. Entonces, estratégicamente tienes que haberlo aprendido muy pronto, saber hacer unas cargas de trabajo acordes para no lesionarte. Es muy fácil lesionarse en mariposa. No, al final toda la parte de la elevación del hombro por encima de la horizontal es Claro, es castiga matador. mucho, castiga Sí. mucho. Y tú empezaste muy joven, desde Sí, niño. yo empecé muy muy chiquitito, o sea, tuve una cosa que siempre me gusta contar, que es como diferente. Por ejemplo, a mí me enseñó mi padre a nadar. Nosotros somos de Málaga, hace muy buen tiempo, y como las familias generalmente cuando hay costa quieren enseñar a los hijos a que sepan nadar para la tranquilidad de los padres en la playa, ¿no? Para Entonces, no tener que estar vigilando. claro, o sea, es verdad que mi padre nos enseñó a los tres, teníamos una piscina comunitaria, verdad que pues era creo que de 20 metros más o menos, y nos enseñó a nadar los 4 estilos a todos. De hecho, yo aprendí con él, o sea, no fui a una escuela como tal. Entonces el colegio luego sí que tenía actividades y piscina, y estuve con mis hermanos hasta segundo yo de primaria, que mi hermano llevaba 4 años, él ya pasaba la ESO, y como ya no iba a nadar con mis hermanos, pues después de mucho tiempo el entrenador decir que me apuntara al equipo de natación, me apunté. Y como curiosidad sí que el entrenador llegó a hacer como una reunión con mis padres, tenía yo 8 o 9 años, y les dijo que decía que tenía una calidad como para poder ir a unos Juegos Olímpicos. Y mis padres decían, ¿pero qué dicen? ¿no? Y cosas de la vida, de las primeras cosas que hice cuando volví de los Juegos Olímpicos fue tomarme un café con este Qué entrenador, bonito. que ya no se dedica a entrenador, es profesor de educación física en en el colegio, en el mismo colegio, pero se alejó, tuvo una época de su vida que se alejó, y cosas de la vida, sí, él insistió mucho, o sea, que tengo que en parte agradecerlo. Y al margen de eso, mis hermanos, que sí solamente le han enseñado mis padres, ahora están dando categoría máster en Málaga, así que bueno. O sea, que sois todos unos sirenos, vamos. Sí, totalmente. Y- de verdad. Una cosa que a mí me sorprendió cuando te investiga un poco es escuchar que tú tienes una cierta ventaja porque eres más pequeño. Decían en algunos sitios, Sí. no sé si era verdad o no, como que en mariposa te cuesta, hay como un ritmo de 2 o algo así, de dar 2 y tú das 3 por tu altura, como que es gracioso, ¿no? Como la diversidad corporal al fin y al cabo puede ayudar a todo el mundo de cierta manera. Eso es muy curioso, porque a nivel de la natación fue como, entenderme, en el mundo muy muy sonado, porque siempre se ha dicho que yo hacía 3 patadas por cada brazada. Sí. Yo a nivel técnico esto no es verdad. O sea, es curioso. Una estafa piramidal, ¿no? Es una estafa completa. Yo, Un bulo. es verdad que cuando, pues al final, yo destaqué desde muy joven. Entonces, recuerdo pues eso, cuando lo que os he contado, cuando entré al equipo, el siguiente año fue el primer campeonato, creo que no sé, pre-Alevín o Benjamín, no sé, y ya batí como el primer récord de Andalucía, que la primera categoría que existía. Y literalmente fue eso de que el bulo va creciendo de boca en boca. Todo el mundo decía que yo daba 3 patadas, pero bueno, yo os digo que cuando yo ya más adelante, yo incluso me había creído yo no sé, Ya viéndote tus vídeos en slow yo motion. iba, claro, pues dándole a las piernas y las brazadas, pero bueno, cuando ya más adulto, me acuerdo cuando teníamos esas cámaras ya de biomecánicos, Claro. en el CAR, teníamos muchísima tecnología para verlo. Yo coordino con 2 patadas, pero es verdad que las hacía con muchísima amplitud y daba la sensación de que estaba todo el rato. Entonces, Claro. visualmente desde fuera, pues parecía 3, pero siempre ha sido un mix. Pero no lo has desmentido, porque esto yo lo he visto en noticias de 2016-17, ¿eh? Yo he jugado con eso. Claro. No, sí que es verdad que, bueno, pues
Sí, es muy difícil coordinar con 3, ¿eh? No, O sea, porque yo una ya... si llevas un ritmo de competición, la brazada va también rápido. O sea, Claro, sí, sí. Llegar a poner 3 es complicado, pero sí, he jugado con eso y por ejemplo, te diría que mucha gente ha jugado con eso, incluso entrenadores míos. Sí, ¿no? A Sí. crear un poco la leyenda. Lo ponen en el currículum, ¿no? Conseguí enseñar 3 patadas en vez de 2, en plan... Sí. Bueno, era una forma porque hay muchos deportistas, mariposistas que principalmente dan una. Y es verdad que una frena mucho porque tienes como que ir todo muy así, ¿no? Entonces decía, mira, este hace 3, ¿no? Como intentando insistir, ¿no? Por lo menos, mira, da 2 mínimo, ¿no? Pero no, nunca fue verdad. Y yo, bueno, voy a decir una cosa, es verdad que uno juega mucho al despiste y cuando estás en esos ya niveles todo el mundo mira lo que tú haces. Claro. Y yo hacía cosas un poco graciosas. Mira, yo me acuerdo que calentaba en seco antes de las competiciones y hacía un ejercicio como si fuese haciendo mariposa en el aire, ¿no? Y ahí sí que cuando lo hacía como si estuviese haciendo 3. No lo he contado nunca, ¿eh? Y la gente te miraba y decía, mira, ¿ves cómo si lo hace? De hecho, jugaba. Sí, o sea, es que lo decís ahora y es verdad que jugaba muchísimo con eso. O sea, el ejercicio hacía como una y coordinaba como 1, 2, 3. Y así todo el mundo se quedaba mirando y dice, hace 3, claro. Claro, Lo está haciendo porque fuera del agua. en estos deportes individuales, al final, al nivel de competición, juega mucho también el factor psicológico Sí. de cómo están tus competidores, de cómo Sí. estás tú, porque no es como un partido que te puedas ver y te puedas decir, vale, pues esta jugada, este tal, es completamente Sí. tuyo y de estado Juega psicológico. mucho el factor psicológico y... Mira, te respondo a esta en relación a... Yo tenía un entrenador, sobre todo con el que empecé en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga, Xavi Casademont, que tiene una muy buena filosofía y él hace creer mucho al deportista que es que nadie es mejor ni entrena mejor que él. Y yo particularmente, de verdad, lo interioricé completamente. Entonces yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, esto fue una historia también muy buena, tenía 15 años y era el último año de infantil, de categoría infantil. Y claro, yo pues iba como al Campeonato de España infantil y yo pues iba a ganarlo todo. Y él me dijo, no vas a ir al campeonato infantil. Y yo digo, pero si voy a ganar 4 oros, o sea, déjame ganar 100, 200 mariposas, 200, 400 estilos, o sea, me voy a ir en un baño de masas. Y me dice, ¿pero tú qué quieres ser, nadador infantil o absoluto? Y me quedé así y digo, hombre, claro, absoluto. Y dice, pues vas a intentar ir al campeonato absoluto a ganarlo con 15. Y ese sí que es verdad que ese campeonato quedé cuarto por 1 centésima, o sea, perdí 4 oros, me mandó al absoluto, quedé cuarto, pero nada, el siguiente que fue en diciembre, lo gané. Claro. Y es verdad que, claro, yo ya sentía como que iba muy, muy enfocado. Y ahí sí que tenía una parte en la que te hacen, o sea, la confianza en ti mismo y lo que proyectas es muy importante. Y ahí pues se trabaja mucho. Y con todo este trabajo llegaste a Río 2016 Sí. a poder competir en las Olimpiadas. Sí. Es verdad que, claro, cuando estás tan metido, yo siempre lo cuento, es diferente verlo desde fuera que desde dentro. Ahora estuve en París, ahora mismo como director de la agencia antidopaje. Y claro, el ambiente, claro, te contagia mucho más, pero el deportista está muy, muy focalizado. Muy, muy, muy focalizado. Y se vive muy diferente. Yo sí que fue, claro, una gran experiencia, vamos, posiblemente la mejor. Pero bueno, no estás a disfrutar todo, estás muy concentrado. Claro. Sí que es verdad que a lo mejor tuve un par de 3-4 días después que sí que bueno pude disfrutar, empaparte del ambiente olímpico, pero estás trabajando y es tu máxima aspiración. O sea que yo que sé, estuvimos 2 semanas y pico antes hasta el momento que competí y literalmente era música, entrenar, estirar, comer bien, dormir. O sea, no hubo cotillo y no hubo salseo como los que nos cuentan en la Villa Olímpica. Yo tengo que decir que poco. Siento dar... porque llegaste hasta la final, claro, porque... No llega a final, pero... bueno, yo... No está poniendo una sonrisa, No lo tuve. Pero lo escuchaste. Una amiga te dijo... Se escucha. Pero bueno, yo... Curiosamente no por nada, sino porque, bueno, también me quedé un poco así porque esperaba hacer un poquito mejor, que estaba... hice una muy buena actuación, pero siempre quieres más. El síndrome del insatisfecho del deportista está en los genes y es muy raro ver pues un deportista profesional satisfecho, cuesta mucho. Si todo el mundo tiene en la cabeza justamente lo contrario, ¿no? El que se ve, el que ha ganado, que está eufórico, que ha hecho pues su mejor marca, ha hecho una clasificación para lo que sea y un récord y todo el mundo se queda con eso, pero nadie mira a los otros. O sea, los otros 20 a lo mejor que hay en esa misma... o en atletismo en la pista que hay muchos, o en la piscina que hay 8,
nadie se fija cómo salen los Claro. otros 7, ¿no? Es decir, cabizbajos, enfadados, o sea, hay un poquito de mala sensación. Y lo que decías también, que no te contestaba antes de lo de mi altura, Ujú. es verdad que mi prueba, como yo nadaba a los 200 mariposas, es una prueba muy exigente. Y la gente muy alta también tiene mucha más fatiga, Claro. ¿no? El músculo, si son sobre todo gente más musculada o gente, por ejemplo, que sea más alto, la fatiga de elevar un cuerpo que pesa más y que es más grande ocurre. Pero claro, también es un poco el compensar. Es verdad que los nadadores más bajitos como yo, en pruebas de media distancia y fondo, era más habitual. Por ejemplo, obviamente soy bajito y era de los más bajitos, pero por ejemplo, con los japoneses, coreanos y chinos me sentía muy cómodo porque Estabais ahí. eran de una estatura muy parecida. Pero es verdad que, por ejemplo, para mi prueba se notaba, ¿no? El desgaste. Para mí siempre ha sido muy fácil acabar las pruebas en comparación. O sea, otra cosa lo que yo sintiera, Claro. ¿no? A nivel de fatiga, pero la capacidad de mantener el ritmo sí que te ayuda a ser, en este caso, ¿no? Por ejemplo, más bajito, porque la mariposa, que tiene un desgaste muy grande, mis músculos sufrían un poco menos. Yo no notaba que sufría mucho, pero sí que podría decir que comparativamente en nivel de tiempo y de fatiga aguanta, vamos. Tú llegaste a una final, si no recuerdo mal, ¿no? Y contra Michael Phelps estaba en Estuve la final. contra Michael Phelps en el Open de Estados Unidos del año anterior a los Juegos. Ah, vale. Y estuve finalista de campeonatos de Europa en 2 y de la Campeonato del Mundo Universitario. ¿Y cómo fue? Es decir, tú en ese momento que te vas a enfrentar contra la persona que todo el mundo dice, es como, no sé, luchando contra Melody en Eurovisión, la gente, ¿no? En plan, ¿cómo te sientes? Mira, sí que tengo una buena anécdota. Mira, cuando sube la final bueno, y nadé también las semifinales las clasificatorias con Michael Phelps en los Juegos. Pero la peor experiencia que tengo, que para la gente puede ser muy graciosa, pero para mí fue terrible, fue en el Open este que os digo de USA. La final tenía varias calles de diferencia y no estaba directamente con él. Pero por la mañana, la clasificatoria me tocó, o sea, él en la calle 4 y yo en la calle 5. ¿No? Porque va por mejores tiempos, yo llevaba un tiempo muy bueno. Os prometo que tengo una de las peores experiencias de nunca de tirarte de dar la salida, notar ya que va muy delante tuya, nadar con mucha ola. Claro. Con mucha ola. Sí, porque además es que tiene No lo 2 había metros pensado. de envergadura, No lo había claro. pensado. Eso. Y os digo, dentro de cabe, esa fue terrible, pero es verdad que en Estados Unidos ponen una cosa que no se hace a nivel internacional, que ponen doble corchera. Ponen dos corcheras para separar cada calle. Entonces es verdad que absorbe más ola. O sea, lo bueno es que va más tranquilo. Pero en el Open de Barcelona, el Mare Nostrum, me tocó con Charles Leclerc, que fue el que le ganó en Londres 2012, ¿vale? Que ganó el oro olímpico de Londres 2012, que le ganó, que era como muy joven. Y ahí había una corchera, y también me tocó la de Charles Leclerc, que era pues muy parecido a... Bueno, fue de los pocos que ha ganado Michael Phelps en un 200 mariposa. Y fue también una experiencia terrible. O sea, el nadar con unas olas de casi que cuando vas rozando el agua con la mariposa, pues de darte el ola, agua. Sí, claro. el agua. Ay, por Dios, qué angustia, ¿no? Qué angustia. Claro, es que al final se nos olvida que no estás nadando tú solo, que hay más gente a los lados y gente al mismo o más nivel de lo que puedes llevar. Entonces, claro. Imagínate que intentas nadar ahí, salir y te ahogas. Ahogando yo, Con la ola. Casi prefiero el placaje, ¿eh? Y tengo una curiosidad ya, y vamos al siguiente tema, pero me gustaría saber, ¿te tocó alguna vez en las piscinas verdes estas famosas de Río que se volvieron, no? No. ¿Pero las vistes o...? Sí, las vi. Mira, os cuento. Estuvimos entrenando, creo que era Club Fluve de Flaminga, bueno, en Río de Janeiro, en un sitio espectacular, ¿eh? Nos pusieron en un sitio que era como, parecía mitad de la selva, había una piscina descubierta ahí, pero era como una zona de entrenamientos. Y por suerte, la piscina de competición nuestra estaba cubierta, pero la que estaba al aire libre, si no me equivoco, era la de waterpolo, saltos, y no sé si también sincroniza, y no me acuerdo ahora mismo. Pero no nos tocó allí, y la verdad que veíamos las imágenes y fue un poco tremendo, ¿eh? Métete tú a nadar ahí, vamos. Sí, por eso. Bueno, y vuelves de los Juegos, y yo creo que algo que a nosotros como club, nuestra identidad nos interesa mucho, es que sales del armario en 2018. Sí. ¿No? Si no he calculado mal, pero corrígeme, tenías 22 años ya Sí. en esas No, o sea, en los Juegos 22, en 2018 24. Claro, vale, en 2024 años, claro, entonces ha pasado ya mucho tiempo y de hecho, claro, te he preguntado si pasó algo en los Juegos y supongo que si no habías salido del armario te Me aburrí más. Claro, te tocó eso. Pero ¿cómo fue esa experiencia? Que es el desencadenante, no sé. Sí, bueno, yo a veces cuando lo hablo con otros amigos, por ejemplo con Víctor Gutiérrez, que soy pues, muy, muy amigo, a veces, antes de que por ejemplo tuviera ¿os acordáis la agresión que tuvo en un partido? Sí.
él me contaba de, joder, a veces siempre cuentas como la parte negativa. Y yo digo, es que es la que he vivido, ¿no? Por desgracia, cada uno está muy bien que cuente sus experiencias, pero yo, por ejemplo, le contaba lo contrario. O sea, él tuvo, por suerte, muy buena experiencia inicialmente hasta que se encontró con eso. Entonces, la realidad es que las personas LGTBI siempre nos vamos a encontrar tarde o temprano con eso. Antes o después. Yo, particularmente, sí que lo sentí antes. Sí que sentí mucha represión hacia mí mismo, que es algo de lo que me doy lástima a mí mismo por ello, porque sufrí mucho a puntos muy complicados conmigo mismo. Entonces, sí que oficialmente, lógicamente, salí del armario después de los juegos, pero sí ya estaba teniendo algunas experiencias, pues bueno, homosexuales antes, pero sentía muchísima culpa, una culpa que aplastaba, que me martirizaba, que pues es una mala experiencia, ¿no? O sea, lo que viene siendo estar en un armario sin ni siquiera, yo realmente no me llegué nunca a confesar a mí mismo que yo era gay. O sea, es una cosa un poco rara, ¿no? O sea, ese tipo de personas que siguen teniendo relaciones homófobas, pero, oye, yo no soy gay. Ya. No, si estás teniendo relaciones con hombres, sí lo eres, ¿no? Claro. Sí, bueno. Entonces, claramente para mí fue muy complicado. Y sí que siempre lo cuento, que parte de lo que me hizo guardármelo era que sabía que, primero, el deporte es un ambiente muy LGTBI-fóbico, ¿vale? Hombre, y que estabas metido ahí desde muy joven, al final. Exacto, y estás como... pero es un mundo muy particular. O sea, los comentarios racistas, machistas, homófobos se multiplican. Y al final, yo lo único que en ese momento realmente quería, que era desde pequeño, era pues ser un deportista olímpico. Llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, tenía tanto miedo de que alguien utilizara eso para poder hacerme daño y que eso me desestabilizara, lo que hablábamos antes de la confianza en uno mismo, lo que uno proyectaba, ¿no? El juego que uno proyecta. Y para mí, perder esa confianza era perder todo, porque era lo que me estaba llegando en el fondo, porque entras en una dinámica de cuanta más confianza tienes, mejor te va, todo rueda. Y yo sentía que era algo con lo que podían utilizar para hacerme daño y pues bueno, traté de ocultármelo y yo no solamente digo a los demás, a mí mismo. El problema es que yo no era capaz de vivir mi propia vida ni de querer hacer lo que quería hacer y sentirme libre, ¿no? Sí. Entonces, después de los juegos, me pasó una cosa que mi entorno, que sigue siendo mi entorno, por suerte, mis amigos y mi familia, fliparon, pero porque básicamente yo, como dije, nunca más, o sea, volví de los juegos y dije, necesito ser yo, o sea, claro, ya está, ya lo he conseguido. Lo he conseguido y además es que ni lo pensé, fue como una forma de, o sea, todo lo que me estaba como reteniendo, como si fuese, voy a decir una expresión que no es muy buena, pero los toros en la barrera, y fue como salir desbocado. Y me daba igual ya lo que pensaba la gente, entonces pasé de blanco a negro, ¿eh? O sea, luego sí que recibí pues muy malas actitudes, recibí explicaciones muy raras, sigue habiendo mucha homofobia al que puede hacerte daño por detrás. Justamente lo que pensaba, con lo que estaba ocultando de lo que podía pasar, pasó. Pero pasó perfectamente. El problema es que a mí ya me daba igual. O sea, ya no era el problema, era que a mí me daba completamente igual. Entonces, como me daba igual, creo que vida solamente había una. Sí que creo que me hubiese afectado. O sea, no digo que, no voy a decir que obviamente me arrepiento a nivel de mi personalidad, de mi integridad personal y de mi libertad, pero entiendo y puedo entender a la gente que todavía sigue en el deporte profesional asustada, porque el problema es el entorno, que es el que estamos intentando terminar de construir, ¿no? Como quien dice. Y bueno, fueron unos años muy difíciles hasta los juegos. Luego empecé a vivir mi vida perfectamente y cuando sentí que era el momento de hacerlo, pues de hacerlo público, lo hice. Pero bueno, llevaba ya 2 años sin ocultarme de nada. La gente ya lo sabía. Claro. Vamos, los gays perfectamente sabían en Chueca que yo era del colectivo. Y bueno, sí que es verdad que el momento en el que lo hice por un nivel un poco más egoísta. Estaba como fuera de las piscinas muy bien, en el muy aceptado el colectivo, sabéis que acoge muy bien a todas las personas, pero es verdad que dentro, claro, yo a mí me daba igual, pero en la comidilla, en el hablar, entonces, o todavía que había gente como que lo dudaba, ¿no? Porque bueno, pues cuestionan si tus anteriores relaciones han sido heterosexuales, y como que lo dije como para decir, mira, a punto, sí, lo soy, aquí toma una portada, ¿no? Es decir, no tengo que ocultarme de nada, pero luego, de verdad lo digo, o sea, para mí el activismo fue el darme cuenta de lo que implicaba. Yo no me di cuenta, yo lo hice un poco a nivel como de, bueno, mira, quiero cambiar de club, me fui antes de irme al último club en el que estaba y quería empezar como de cero. Y cuando
lo dije, me sorprendí de la importancia que tiene que salga con un deportista, bueno, cualquier persona en general, viva libremente su pues su orientación o su identidad, ¿no? De género, orientación sexual, identidad de género, y ayuda mucho, pero ayuda a un nivel que no somos conscientes. Y me di cuenta que al final el referente, obviamente, cuando te ponen un altavoz aquí delante es muy sencillo poder ser referente, pero en un pueblo darle la mano a tu pareja, yo siempre lo digo, creo que también es rompedor, y cualquier persona del colectivo que te pueda ver se puede sentir refugiado o que, bueno, o identificarse, ¿no? Que también es la parte que se silencia mucho. Sí, no sé, la verdad es que también es lo que hablabas, ¿no? De lo psicológico, de cómo al hablarlo para ti es liberador, pero también pone un foco en ti que puede afectarte o no, me refiero, pero que a nivel profesional hay un equilibrio muy, muy fuerte entre todas las facetas de tu vida, ¿no? Y esa represión probablemente también te estaba afectando a un nivel muy personal. Sí, yo creo que lo peor al final la peor parte de todas se la lleva uno mismo, ¿no? Es decir, te tratas de una manera que no te mereces, te menosprecias, no te dejas sentir, que es una cosa, joder, todo el mundo tiene derecho a sentir, ¿no? A enamorarse o bueno, lo que se dice siempre, al final las personas que más tienen repulsión al colectivo, quizá muchas veces, no siempre, no va a entenderme lo que quiero decir, pero también puede ser porque hay algo dentro de ellos que le está removiendo. Y en mi caso lo era, o sea, yo por ejemplo, pues no era obviamente ni mucho menos homófobo, pero no me lo podía decir a mí mismo, me parecía como algo con lo que sería menos de lo que soy, es decir, como la comparativa era ser menos. Era un balance en el que pues uno no quería. Y luego toda la implicación en el deporte. Claro. ¿Y la trayectoria post-juegos cómo fue? Pues deportivamente el año siguiente fue muy bueno. Fue muy bueno. Lo que no fue bueno fue el recibimiento por parte de todo mi entorno deportivo. Te sorprendes como las mismas actitudes que tú tenías, por ejemplo, cuando, pues no sé, tengo un mal día porque tengo exámenes o pues porque no me encuentro bien, parecía que era no, porque este está por ahí, este está por Chueca y este se ha pegado a una fiesta. No, estoy malo. Pero antes lo que te justificaban, sentí que la gente que me intentaba proteger dejaba de hacerlo. Recibí, yo siempre lo cuento, pues justificado a nivel económico, pues una bajada del sueldo a la mitad al año siguiente. ¿En serio? Sí, lo cuento así, es verdad. Una bajada de sueldo a la mitad. ¿Y después la razón, pues bueno, motivos económicos, que pues al final los presupuestos son un pastel que hay que repartir. Pero claro, yo me sorprendí un poco porque al año siguiente de los juegos, ¿no? Entre la temporada 2016-17, yo estaba viviendo mi vida con libertad, gané todos los campeonatos de España de nuevo, seguía siendo el mejor de España, nadando en marcas pues de nivel internacional, vamos, nadé, creo que si no me equivoco, a menos de un segundo de mi récord de España, vamos, un nivel muy muy alto, y la consecuencia fue la temporada de renovación de la 17-18, pues una bajada de sueldo, que implicó también un poco el que tuve que hacer un parón. Aproveché para hacerlo público porque sentí que me estaba perjudicando, y fue cuando ya me fui a Barcelona el último año, pero bueno, ya sentí que había desconectado de la natación porque, bueno, al final nos alejamos de los sitios hostiles, ¿no? Si un sitio, yo no me siento totalmente. Es un sitio hostil, lo más sencillo es alejarse. Y por ejemplo, ahí yo sí que creo que la labor de los clubes LGTBI, que no solamente está compuesta por personas LGTBI, no, es verdad, es claro, por favor, generan lugares seguros donde la gente puede disfrutar de hacer deporte, disfrutar de competir y bueno, pues sentirse que son aceptados, que parece que no, pero hace que muchísima gente se haya alejado. Yo, por ejemplo, la pregunta que dejo al aire es probablemente si yo sentía que tenía que elegir entre ser yo o ser el nadador olímpico que todo el mundo quería que fuera. Claro. Porque parecía que esas dos cosas juntas no se podían ser. Por suerte creo que las cosas sí que están cambiando, creo que ha habido mucha referencia por parte de los poquitos que hemos sido, y que hay gente que se siente más libre, pero es la verdad que yo no sentía que era un sitio seguro el deporte. Bueno, y creo que vamos a entrar en la última etapa de tu carrera profesional, que ahora a lo mejor es la más interesante, pero antes de nada, bueno, dejas la natación y te haces 3 oposiciones y las sacas todas. Ya luego nos explicas cómo se hace eso. Sí, por favor. Para una amiga. Y ahora mismo eres el director general
de la Agencia Estatal de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Menudo nombre, por favor, en plan. Aparte que lo estáis cambiando cada 2x3, que dejar de cambiarlo. Es mejor decir Agencia Antidopaje. Ya, pero es que y lo entendemos todos. Todo el rato lo están cambiando y yo digo, ¿cuál será el oficial? Pero bueno, como director general, ¿qué hacéis en la agencia? Cuéntanos un poco. Os cuento, bueno, supongo que la gente sabe un poco, el tema de prepararte oposiciones, el deporte viene muy bien para ser disciplinado. ¿Ves cómo tienes que seguir? Claro. El deporte te ayuda a ser muy disciplinado y luego también te empuja a tener pues el cerebro activo, ¿no? Estás inundado muchas veces de serotonina, ¿no? De haber hecho un pedazo de entrenamiento, sentirte con fuerzas. No sé si os ha pasado que cuando terminas un entrenamiento no tenéis sueño. Inmediatamente a mí me pasaba que no tenía sueño. A mí me quita el sueño. Me espabilaba mucho, te deja con un estado muy eufórico y saber aprovecharlo pues también me vino muy bien. Entonces, como ya era disciplinado, pues nada. Ya, pero si te sacas una no hace falta la segunda y sobre todo la tercera, es decir... Pero bueno, eso fueron coincidencias de... Ya, sí. Bueno. Veo aquí un patrón, ¿eh? Sí. Una adicción, ¿eh? A la serotonina, pero bueno. Bueno, son plazas de médico todas, pues una de inspector médico, otra médico de salud pública, bueno, son parecidas. Temario, hay una parte, ¿sabéis? Todas las oposiciones tienen un temario común, entonces bueno, pues ya que iba una, pues iba varias, ¿sabes? Como quien dice. Una que se pone. ¿Y ahora como director? Bueno, pues la verdad que yo estoy encantado, me encanta mi trabajo, tengo que decirlo. Creo que más junta la parte de la medicina, la parte del deporte. Siempre es verdad que había pensado que el dopaje era algo más residual. Como deportista, ahora como director general me he dado cuenta de que, bueno, sigue habiendo, tampoco creo que sea los niveles de hace 20, 30 años. Y bueno, desde la agencia llevamos varias patas, a mí me gusta siempre contarlo como una mesa. Tenemos una pata de prevención, que era la que estaba anteriormente yo cuando entré de subdirector de la prevención del dopaje. Bueno, esta parte es fundamental, ¿no? Porque el deportista pues tiene que hacer muy bien lo que es lo suyo, que es entrenar mucho, competir muy bien, pero hay que darle la formación, claro, todo el seguimiento, el acompañamiento y sobre todo resolver las dudas. Creo que ahí sí que desde la agencia estamos haciendo un papel muy muy bueno. Estamos comunicando por primera vez desde mi llegada directamente con los deportistas. Le estamos dando más formaciones que nunca. Estamos muy centrados en que el deportista pueda contactar, porque muchas veces somos administración pública y ¿quién es administración pública? Sí. ¿No? ¿Dónde está con quién contacto? Entonces nosotros nos ponemos yo ahora tanto de director no, pero de su director sí que nos ponemos delante de la cámara, que nos vean, que sepan quiénes son las personas que luego le vamos a dar las charlas, le dejamos los correos y la verdad que nos inundan a preguntas, que es bueno, porque tienen dudas sobre evitar un posible dopaje accidental, ¿no? Que es lo que principalmente evitamos con la prevención. Igualmente también evitamos que a la gente lo quiera hacer de forma voluntaria, pero bueno, aquí es verdad que el quiera hacerlo de forma voluntaria siempre encuentra un camino, una forma para hacerlo. Luego tenemos otra pata que es la de los controles de dopaje. Principalmente hacemos muestras de orina, muestras de sangre y ahora con el método más nuevo de sangre seca. También dentro de la sangre valoramos los pasaportes biológicos, que serían como la evolución, ¿no? Que existe dentro de los patrones voy a hablar un poco así más suave, de patrones pues de los niveles de la sangre, ¿vale? Para ver cómo evolucionan, para ver que no hay nada raro, porque a veces no detectas algo puntual, pero puede ser que tu patrón vaya cambiando. Oye, aquí ha pasado algo. Como que tú normalmente tienes un nivel alto de una cierta hormona, de un cierto... Puede ser. Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? Entonces, pues nada, los controles, lo importante es saber planificarlos tanto en competición como fuera de competición, tener, pues seguir los estándares de la Agencia Mundial y, pues eso es un patrón muy importante y que es obligatorio hacer. Entonces, claro. El problema aquí siempre digo yo que la forma de expresarlo es que pagan justos por pecadores. Es decir, sabéis que los deportistas profesionales tienen que decir dónde duermen, estar localizables una hora al día, no se pueden negar a ningún control al margen de que no sea en su hora. Es decir, pues están sometidos a justos por pecadores. La mayoría de gente no utiliza ninguna sustancia dopante, pero tenemos que pedir tanta información para buscar a los que sí lo hacen, ¿no? ¿Y cómo te dejan, cómo sabes dónde están? ¿Te comparten la aplicación? Hay una aplicación donde tienen que decir exactamente dónde, rellenan de forma trimestral y tienen que decir dónde duermen cada día, dónde entrenan y los 60 minutos para poder ser localizables por orden legal. Tenemos una ley orgánica, la 11/2021, donde se establece, y anteriormente, ¿no? Eso está en todos los países. Lo bueno es que el dopaje es fácil hablar con otros países porque todos entendemos que vamos a la misma, ¿no? Claro. Y la última parte, pues es la parte de jurídico. El que ha dado positivo, pues se analiza y se tiene que sancionar. Desde la última ley, el director, yo solamente pues hago la incoación del expediente, propongo al comité sancionador que tome la decisión y también puedo poner alguna medida provisional de cuando se ve un caso muy grave que pueda ser de dopaje o que pueda afectar a la regularidad o a la legalidad del deporte, ¿no? Del deporte limpio. Y es verdad que pues tenemos ya un comité sancionador, ya no cae toda la responsabilidad en el director.
Entonces el comité sancionador pues está formado por expertos de manera independiente, sin conflicto de intereses, que tienen que, bueno, pues decidir la sanción que se pone. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo en un resumen. Luego, pues cada uno se va especializando en una cosa, hay muchísima gente. La verdad que un sitio muy guay donde trabajar. Así también quien nos pueda oír, que la pueda interesar, pues bienvenido puede ser a la agencia. Y bueno, sinceramente para mí es pocas cosas creo que me puedan gustar tanto. Y muy interesante lo que comentabas al principio, que te has dado cuenta del problema real una vez estás dentro de la agencia y no como deportista. Sí. Que por suerte, si sigue pasando entre los deportistas, sigue siendo algo tabú. No, Sí. no es algo que es algo que sí que estamos viendo, por ejemplo, en la población general. Que hoy en día es muy fácil encontrar en un gimnasio de barrio a gente que se cicla. Sí. Eso se está perdiendo un poco el tabú en eso, pero es bueno que en el deporte, por lo menos, Sí. sí que siga existiendo. Sí, el ámbito de aplicación de nuestra ley orgánica establece que son deportistas federados, Claro. ¿vale? Nosotros no podemos llegar a otros sitios en esos casos que puede haber, pues, por ejemplo, un tráfico ilegal de medicamentos. Existen otras autoridades, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que pueden intervenir. Nuestro ámbito de aplicación, que es lo que nos establece nuestras funciones, nuestro Real Decreto del Estatuto, así como, bueno, las leyes orgánicas la ley orgánica que tenemos, nos habla de los federados, ¿no? Entonces, en los federados es muy tabú, es muy tabú, y lo que os digo, cambia mucho por deporte, cambia mucho por país. Y bueno, cambia mucho pues incluso por situación, ¿no? Del deportista. Entonces, bueno, creo que por ejemplo, puedo hablar desde la natación de lo que he vivido desde dentro. No puedo extrapolar ni generalizar, pero creo que, por ejemplo, la natación podemos decir que es un deporte que en España pues suele estar, o mayoritariamente está libre de dopaje, pero bueno, hay muchos deportes, muchas situaciones, y lo que os digo, también se trata un poco de diferencias culturales, ¿no? Cuando nosotros, como lo que os digo, a nivel internacional, en este caso, por suerte, vamos todos a una, hay mucha relación internacional, de hecho todo con la Agencia Mundial, y bueno, consejos de Europa, etcétera. Entonces, la verdad que es importante pues conocer también la problemática de otros países, ¿no? Porque luego pues esos deportistas se mueven y compiten en otros sitios, entonces es importante conocer, pues bueno, de dónde vienen ciertos patrones. A veces es un poco cultural, ¿no? De cambia ciertos deportes, ciertos países, bueno, también depende, por ejemplo, deportes que afecta más, ¿no? Que pueden tener una implicación más directa en el rendimiento, otro que menos. Por ejemplo, pensar en deportes en los que lo que predomina es la flexibilidad. ¿No sabéis decirme algún fármaco que mejore la flexibilidad? Es complicado, ¿no? O sea, vamos, seguramente podemos decir alguno que pueda tal, pero por ejemplo los típicos deportes donde sí que se pueden conocer, por los deportes de fuerza, ¿no? Pues el uso de esteroides, de anabolizantes, o por ejemplo los deportes de fondo, ¿no? Conocido como pues, los deportes de mucho rendimiento aeróbico, pues conocéis que los casos de EPO, los casos de transfusiones, este tipo de cosas, que bueno, pues tienen un aumento grande del rendimiento. La cafeína como tal no se consideraría Depende de los niveles. Claro, no, esa es una pregunta que tengo. Sí. Todas estas bebidas energéticas que tienen un chute de cafeína. O sea, el tema también que muchas veces depende de que te tomes, no sabes los que lleva. Siempre lo decimos mucho, nosotros damos mucha información a los deportistas con temas de suplementos. Claro. Una cosa es lo que a ti te pone que compras, pero otra cosa es la composición real del suplemento. Entonces no recomendáis suplementos. No solemos recomendarlos, la verdad. O sea, a nivel de la agencia del dopaje no los recomendamos. Yo como exdeportista puedo entender bueno, pues lo que está permitido querer tomarlo. Y bueno, aunque a nivel de como director recomiendo no utilizarlos, ¿no? A nivel del mensaje que nosotros transmitimos, recomiendo no utilizarlo, pero entiendo que la gente quiera utilizarlo. Lo que sí que intentamos es pues darle herramientas para que estén asegurados de que lo que están tomando es eso. Luego hablamos con la agencia del medicamento, porque hay veces que hay medicamentos que están contaminados, que pues tienen mezcla de varios principios activos. Entonces es que el atleta, ¿no? El deportista tiene que conocer esto. Te tomas un frenadol y acabas das positivo. Es que claro, hay un caso muy gracioso siempre que eran paracetamoles que estaban contaminados con sildenafilo. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues te puedes encontrar cualquier tipo de contaminación en un medicamento. Y claro, esos son dopajes no accidentales. A mí, por ejemplo, me entristece cuando tenemos que abrir un expediente a un deportista porque pues por ejemplo, que está tomando una medicación porque el médico se la ha mandado, pero no sabía que como tiene un nivel profesional, internacional o nacional, tenía que pedir una autorización de uso terapéutico. Él tiene derecho, o sea, los deportistas tenemos derecho a tener lesiones, por ejemplo, o están malos, o estar en tratamiento. Claro, están en tratamientos. Entonces lo único que lo importante es darle formación para que, bueno, pues una persona que sí que está tomando un medicamento porque tiene una afección médica,
que no se les sancione. Pero Ya, bueno, ahí son esos los que yo intento reducir. Lógicamente, porque esos, para mí no es la lacra del dopaje. A mí la lacra Claro. del dopaje es quien utiliza una sustancia para ser mejor que tú. Claro, o sí, sea, sí. hacer trampas, ¿no? Yo quiero ser mejor que tú. No porque, oye, me he encontrado mal y me han dado esto y yo qué sabía. Eso es lo que verdad que nosotros estamos intentando reducir. Y yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo en mi época de deportista nunca recibí una comunicación de la antigua APSAT, ¿no? Que ahora es la CELAT, la Agencia Antidopaje, ¿vale? Que sí que, pues, tiene que comunicarse contigo, no solo para contarte cosas malas, de me usted aquí y si da positivo le voy a sancionar. Oye, que somos obviamente los guardianes del deporte, pero y bueno, vamos a por los malos, pero queremos proteger a los buenos. Claro. Y tengo una pregunta porque leyendo un poco he visto que en general los estudios dicen que se dopan más los hombres que las mujeres y hay una proporción bastante más alta entre los hombres que las mujeres. Me ha resultado interesante porque hace poco el Ministerio ha sacado como un monográfico de masculinidad y cómo la Sí. masculinidad afecta respecto al suicidio. Incluso esto yo lo relacionaría con una masculinidad tóxica, ¿no? En plan de Claro, se fan sí. competidor, ¿no? Sí, bueno, ¿Tienes alguna estrategia, alguna idea respecto a esto? bueno, en general sí que la afectación del dopaje o de las sustancias dopantes, podemos decir, creo que es más alta en hombres, pero también habría en el estudio de de los deportistas federados, bueno, sí es mayor, pero que afecta también a mujeres. Sí, es sí, decir, claro. no es exclusivo. Sí que podemos decir que ese tipo de obsesión por la hipermasculinidad es más, yo creo que de la propia calle, ¿no? De lo que hemos dicho Sí, antes, no eso solamente está clarísimo, vamos. del deportista federado, sino pues bueno, que está pues más aceptado socialmente en la calle. La gente se intenta ver en ese patrón de belleza muchas veces, que te permite estar pues más musculado, más fuerte. Pero bueno, nuestras actuaciones son indistintivas, es decir, nuestro objetivo es proteger el deporte y bueno, le damos la formación tanto a hombres como a mujeres y sí que la matización es, por ejemplo, el otro día hicieron ahí desde el Ministerio de Sanidad una jornada especialmente de salud de los hombres y hablaban pues eso, ¿no? De las tasas de suicidio o por ejemplo las tasas de muerte súbita. Eso ocurre, ¿no? Las sustancias dopantes generan una mayor probabilidad de una muerte súbita, de que tengas una parada cardiovascular, bueno, pues cualquier problema médico que te haga pues fallecer. De hecho, nosotros también investigamos muchas veces cuando ocurre una muerte extraña Ya. de un deportista, oye, ¿qué ha pasado aquí? Porque sabemos que la sustancia, si ha tomado una sustancia dopante, es predisponente a que pueda fallecer por una causa médica. Entonces, bueno, siempre estamos en ello. La verdad que trabajamos muy bien con todas las administraciones en general, tanto la Agencia del Medicamento, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Tenemos muy buen reconocimiento con el Consejo Superior de Deportes y bueno, esas cosas son las que llaman más la atención, ¿no? De, oye, este deportista olímpico, ¿cómo que ha fallecido con 30 años Claro. de una parada cardiovascular? Sí, sí, ¿Qué ha ocurrido, no? Que, Sí, supuestamente son el sumum de los cuerpos sanos. ¿no? claro, de la capacidad aeróbica, ¿no? O por ejemplo, de la potencia, ¿no? Es decir, a veces descuadra y bueno, pues ahí nuestras labores son de investigación para también entender Claro. las causas y luego, bueno, en temas de fallecimientos pues son temas muy complicados, pero bueno, es importante que nosotros se lo decimos a los deportistas que aumentan pues no solamente el riesgo de fallecimiento, sino el riesgo de comorbilidades, de más patologías, de más enfermedades, de más problemas. Bueno, le damos información para que ellos conozcan lo que puede ocurrir por tomar sustancias dopantes. Claro, y ya por ir cerrando, además de por parte de los deportistas, hay muy buena aceptación de estas medidas, del control. Por ejemplo, Álvaro Martín, medallista de París, dice que él que sería tirarse piedras sobre su tejado, pero que él sería pruebas todas las que hubiese falta para efectivamente que no pase y que si pasa sea completamente controlado. Sí, el dopaje, por suerte, no está bien visto. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando para que pues, obviamente siga así ser bien visto. Y bueno, sí que la capacidad de poder analizar muestras, pues vamos aprendiendo también, pero yo siempre lo cuento, nosotros la ley orgánica nos permite guardar la muestra 10 años. Uy, por favor. Esto implica que, oye, que a lo mejor en 6 años descubrimos que hay una sustancia dopante pues súper nueva y empezamos a sospechar muchísimo de la utilización de ciertos deportistas por un aumento de nivel, se reanalizan y se le pueden quitar todos los premios, todas las medallas, tanto económico, bueno, pues toda la implicación que tiene justo. Entonces, bueno, pues sabemos muchas veces que la ciencia avanza muy rápido y eso implica también que podamos ir, que parezca que vamos un poco por detrás, pero bueno, ese margen que nos da la ley nos permite llegar a
a cazar, a encontrar a esos deportistas que, bueno, pues han utilizado sustancias dopantes, pues posteriormente. Claro. Pues nada, yo creo que con esto se nos ha alargado la charla, vamos, nos ponemos aquí y podemos seguir un buen rato, pero bueno, nada, queríamos cerrar y te queremos... Sí, como es tradición en nuestro club, a todos los jugadores y jugadoras que se estrenan con nosotros en el campo, les regalamos los cordones arcoiris. Entonces ya como eres parte de la familia de Madrid Titanes, queríamos regalarte Pues unos. muchas gracias. Así que bienvenidos a Madrid Titanes y muchas gracias por haber venido. Gracias. Pues nada, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.